Salmo 103, versículo 8. Dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. ¿Cómo es nuestro Dios? Según esta porción bíblica, es misericordioso y clemente. Sí, hoy vamos a escudriñar un poquito lo que es ese atributo de Dios, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es continua para con nosotros. Amén. Dígale al que tiene allí a su lado, dígale así: Dios ha tenido mucha paciencia contigo. Pero mírelo a los ojos y le dice: Dios ha tenido mucha paciencia contigo. Pero dígale también: y conmigo también ha tenido demasiada paciencia el Señor. Amén. Por eso Él se merece un aplauso. Sí, a ver, ¿dónde están los que creen que Dios ha sido misericordioso? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Él es misericordioso y clemente con todos los seres humanos. Y vamos a hablar sobre eso, de la paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Sí, es como parte del carácter de Dios primeramente. Y como fuimos hechos nosotros a imagen y semejanza de Dios, en nosotros también debe manifestarse ese fruto de la paciencia. Pero le digo algo: usted cuando ore, no le ore a Dios diciéndole: Señor, dame paciencia. ¿Cuántos han orado así? Hemos orado así: Señor, dame paciencia. ¿Qué pasa cuando oramos así? Dios dice: sí, yo te voy a dar más paciencia. Te voy a pulir esa paciencia. ¿Y cómo la pulimos? Con más pruebas, con más tribulaciones, con más presión. Porque así es que se forma, ¿qué? La paciencia, se acrecenta nuestra paciencia. Entonces no le diga al Señor: dame más paciencia, porque vienen más pruebas. Más bien dígale al Señor: dame más sabiduría. Amén. ¿Cómo debe orar? Diciéndole al Señor: dame más sabiduría. ¿Sí? En un momento que usted sienta que va a explotar, dígale: Señor, dame sabiduría. No dame paciencia, sino dame sabiduría. En medio de la sabiduría brota esa paciencia. Amén. Entonces, miremos lo que es, cómo es Dios en esta parte de la paciencia. Como les decía, ha tenido mucha paciencia con usted y conmigo. Lo declara la palabra en Isaías 46, para los que están anotando. Isaías 46, 4, dice la palabra del Señor: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Sí, repita conmigo esta parte. Dice: hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Imagine esas palabras del Señor. Dice: yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Es una promesa. Se debe apropiarse de las promesas del Señor. Dice que hasta las canas, ¿sí? Y hay parejas que no se aguantan al marido ni siquiera un mes, un año. Tremendo. Y Dios dice que hasta las canas, como lo manda la palabra también. Y cuando hacemos ese pacto ante el altar, dice: hasta que la muerte los separe. ¿Usted sería capaz de aguantar hasta la muerte a alguien que le saca, le colma la paciencia? ¿Sí? Que usted lo ve así chiquitico. Tremendo. A veces nosotros decimos: uy, no me lo aguanto más, o no me la aguanto más. Un compañero de trabajo, o el hijo más cansón de la casa, o la pareja, o mi hermano, o no sé, el vecino. No me lo aguanto. Pero resulta que como nosotros somos buenos para mirar las fallas ajenas, pero no somos buenos para mirar las propias, ¿cuánta paciencia? Vuelvo y les digo, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros también? ¿Sí? Mucha paciencia. Y mire esa promesa tan hermosa que nos da el Señor en esta noche. Dice: hasta las canas te voy a soportar. Ese es mucho amor de Dios. De verdad que me asombra el amor de Dios, porque no se cansa
de amarnos, no se cansa de bendecirnos, no se cansa de ayudarnos, que a veces nosotros nos desanimamos por cualquier cosita y Él está ahí para decirnos: no temas, yo te ayudo. Nos extiende su mano, nos manda sus mensajeros, sea un hermano de la iglesia, sea un mensaje por medio del internet que lo vemos, el Señor dándonos un mensaje: no temas, yo te ayudo. Siempre Dios está allí para levantarnos nuevamente y Él nunca nos restriega nuestro pecado. Si nosotros nos arrepentimos, Él dice que borra todo eso y lo echa a lo profundo de la mar. No vuelve a acordarse nunca más de nuestras faltas, ¿sí? Qué linda promesa. Así que apropiese de ella. Sepa que hasta la vejez, hasta que usted tenga, mejor dicho, no le quepan las arrugas sobre las arrugas, hasta allá Dios lo va a tolerar, lo va a soportar, le va a tener paciencia, dice la palabra. Y también dice en el Salmo 103, ¿sí? 13 al 14, estábamos ahora allí, ¿no? Salmo 103, en el mismo que leímos al principio, pero más abajito dice así, el versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Qué somos nosotros? Polvo de la tierra, eso es lo que somos. Él sabe lo minúsculos que somos nosotros, los vulnerables que somos nosotros, que cualquier cosita nos puede despachar de este mundo, ¿sí? Somos tan frágiles, y aún el hombre más soberbio, más altivo, el Señor le tiene compasión, porque Él dice: pobrecito, pobrecito el que no sabe su condición, ¿sí? Que con un solo soplo ya deja de existir. Entonces aquí está esa promesa también, dice: como el Padre se compadece de los hijos. Si el que es padre de familia ha tenido compasión de los hijos, amén. Que en un momento de enojo que queremos reprenderle y le vemos esa carita, esos ojitos llenos de lágrimas y como que frenamos más bien el castigo y bueno, esta se la paso, pero la próxima ya sabe. Esa es la compasión que tenemos nosotros como padres, y Dios, que es nuestro Padre amado, también se compadece de nosotros, amén. Bueno, ahora vamos a leer como una historia de un pueblo, yo sé que usted la conoce, el ver cómo Dios muestra su compasión, su misericordia hacia ese pueblo, cómo podemos aprender de esa historia para traerla a nuestros días, a este tiempo, a lo que estamos viviendo en la actualidad, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, amén. Que Él no se tapa los ojos y dice: no mire lo que pasó. Y vemos que cada día hay situaciones injustas, como el ladrón que asesina por un celular, como las guerras que escuchamos, ¿sí? Como que lastiman a los niños, y es lo más santo, lo más hermoso, y uno dice: tanta injusticia, ¿y será que Dios se tapa los ojos y no ve? Claro que Dios ve todo eso, sino que la misericordia de Dios está presente, y vamos a ver cómo opera la misericordia de Dios. Para eso vamos a estudiar el libro de Jonás, amén. Siempre se habla de Jonás, pero se enfatiza mucho en Jonás, en la desobediencia de Jonás, en que se lo tragó un pez, porque Dios lo mandó para Nínive y él, de desobediente, se fue para otro lado, se subió a un barco y hubo una tormenta y entonces lo lanzaron al mar para que se calmara la tempestad. Fue tragado por el pez y en el pez él oró a Dios y después el pez lo mandó a la playa, y ahí sí, juiciosito, fue a Nínive a declarar esa profecía de ¿qué? De juicio. Venía castigo, muerte y juicio contra Nínive. Siempre se habla de Jonás, de cómo él esperaba desde lejos, se hizo de lejos de la ciudad para mirar la destrucción. Yo creo que Jonás pensaba que iba a acontecerle a Nínive como le aconteció a Sodoma y a Gomorra, que llovió fuego del cielo y destruyó esas ciudades. Yo me imagino que Jonás pensó: así va a acontecer también, porque se lo merecen por malos, por perversos. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia. Estamos hablando de la misericordia y la paciencia de Dios, ¿sí?
Entonces eso indignó a Jonás y dijo, ¿cómo así? Y lo que pasa es que Dios le quiso dar a él una enseñanza de que él amaba a toda la humanidad y él podía tener compasión y misericordia de todos, ¿sí? Entonces dice la historia de que Jonás se hizo allá a lo lejos y creció un árbol, un arbolito. No sé si eso creció rapidísimo en 1 o 2 días. Dice que ese arbolito le tapaba del sol y él estaba contento con el arbolito. Y él estaba esperando la destrucción de Nínive, pero no llegó la destrucción, se enojó. Y aparte de eso, vino un gusano y se comió la matica, se marchitó y vino el sol a quemar a Jonás. Entonces el Señor le quiso dar una explicación. ¿Te enojas más porque se muere esa mata, esa planta y no te entristeces si todo un pueblo es destruido? De esa manera Dios le dio esa enseñanza a Jonás de que si él sentía compasión de una matica, Dios cómo no iba a sentir compasión de toda una nación que iba a perecer, ¿sí? ¿Y qué pasó con Nínive? En esta ocasión habla la historia de que ellos escucharon a Jonás, escucharon sobre el juicio que venía sobre ellos y ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y hasta el rey de esa nación dice que se arrepintió, dice que ellos proclamaron ayuno. Si usted quiere lo lee ahí en el capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, ¿sí? Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento. ¿Qué pasó aquí? El mismo rey mandó acá hasta los animales ayunaran, desde los niños, adultos, ancianos, animales, ni agua podían tomar, como una muestra de arrepentimiento. Y Dios al ver eso, por eso detuvo el castigo, ¿sí? Pero ¿quién era Nínive o qué se manifestaba en esa ciudad? Resulta que estudiando un poquito sobre Nínive, me di cuenta, bueno, es la capital de Asiria de ese tiempo, ¿no? Dice que era uno de los países más violentos que ha existido sobre toda la humanidad, ¿sí? Ellos llegaban, batallaban y cogían pues a los esclavos, ¿sí? Los que eran vencidos por ellos, los llevaban a su nación, pero ¿sabe cómo los llevaban? No con grilletes, así como usted engarza un pescado, así, con anzuelos en las bocas, en las narices, los llevaban así, burlándose de ellos. O sea, eran sanguinarios tremendamente, les lastimaban su cuerpo, les sacaban los ojos, o sea, algo horrible. Eso era lo que hacía este pueblo, era muy sanguinario y ellos se enorgullecían de su maldad, ¿sí? Les parecía algo, o sea, un espectáculo hermoso estar lastimando así a los esclavos, ¿sí? Entonces, por eso es que vino ese juicio sobre Nínive. Pero ellos, ¿qué pasó aquí? Se aterraron y se arrepintieron. Por eso era que Jonás quería que fueran destruidos. Y yo creo que usted, si hubiera estado en ese tiempo, conociera a esa gente tan mala, tan perversa, no le importaba si morían niños, no le importaba que cayera el que cayera, sino que eran destructivos. Yo creo que usted y yo estaríamos pensando igual que Jonás, se merecen el juicio de Dios, se merecen el castigo de Dios. En este tiempo pasa lo mismo, uno ve personas perversas, uno ve personas que abusan a los niños o violan en la calle a las mujeres, no sé, tantas cosas, asesinan por un celular, por una bicicleta, aún las guerras, uno escucha, uno ve, uy, pero ese pueblo, ¿por qué destruye a los niños? ¿Por qué no tiene misericordia y compasión? Se merecen castigo,
Si uno pensaría igual, que no lo saquen de la cárcel, se merecen el castigo. Aún el famosísimo Garavito, ¿usted cree que si ese hombre se arrepiente se va al cielo? Yo creo que aquí más de uno piensa, con tantas situaciones, tantos niños que cayeron en sus garras, terrible, ¿cierto? Pero ¿será que si se arrepiente ese hombre no se salva? ¿Ya? Vea que ya. Uy, tremendo. Entonces, bueno, cogió fama fue por su maldad. Y todos aquí, yo creo que la mayoría piensan que él no se habrá salvado. Solamente Dios sabe si se arrepintió de su maldad, si se salvó o no se salvó. Pero nosotros no estamos aquí para juzgarle, ¿cierto? Ni a ninguna de esas personas que atentan contra su prójimo. Miremos que en este tiempo acontece igual que en el tiempo de Jonás. Jonás era un hombre recto delante de Dios, era un profeta y él iba comisionado ¿a qué? A enviar ese juicio, esa palabra de juicio sobre esa tierra. Pero en este tiempo acontece igual, nosotros predicamos el evangelio y pensamos de que, bueno, si no se arrepienten, allá ellos se condenan. Solamente Dios sabe su misericordia que es tan grande hasta dónde pueden salvarse las personas. Amén. Entonces, pensemos por un momento eso, de que la misericordia de Dios es tan grande y Él tiene mucha, mucha, mucha paciencia con todos. Y en todos los tiempos, o sea, en todas las generaciones que ha existido desde Adán hasta este tiempo, Dios ha hablado al hombre de miles de maneras. Yo no sé si a ti te han hablado 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces te han predicado del Señor, sí, no sé. Pero aquí estás, gracias a Dios, es una muestra también de la misericordia de Dios, porque el único que pudo convencerte de estar aquí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el único que puede convencernos a nosotros. Por mucho que uno te hable o que te diga cómo son las cosas, el único que puede llegar a tu corazón es el Señor. Amén. Entonces es bueno nosotros entender eso de la misericordia de Dios y favorecernos de esa misericordia. ¿Cómo hacerlo? Siguiéndole, amén, buscando al Señor, aprovechando este tiempo que Dios está cercano a nosotros. ¿Usted por qué cree que no ha acontecido el rapto de la iglesia? La palabra lo dice, ¿sí? ¿Por qué será que no se ha acabado esto? ¿Por qué será que siempre uno escucha de que Cristo viene, que Maranata? ¿Sí? Y seguimos aquí. Yo desde que llegué al Evangelio en los años 90, 98, he oído que Cristo viene y hasta ahora oigo que Cristo viene y aún no ha venido, pero dice la palabra del Señor que ¿por qué? Porque Él es paciente, amén. Él es paciente para con todos y está esperando el arrepentimiento. ¿Tú te imaginas que Cristo hubiera venido en el año 2000? Un ejemplo. Aquí yo creo que más de uno llegó a los pies de Cristo después del año 2000. Entonces, ¿qué hubiera pasado contigo? Te hubiera tocado sufrir la tribulación, ¿sí? Y quién sabe si te hubieras arrepentido de verdad, porque ya no tendríamos al Espíritu Santo, que es el que nos convence, amén. Entonces, mire la muestra de la misericordia de Dios, por si alguien a usted le pregunta, pero es que dicen que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, pero nada que acontece. Ya sabemos por qué, por la paciencia que tiene Dios con nosotros, amén. Y si viniera hoy, no solamente nosotros tal vez pensemos, ¿será que estoy listo? ¿Será que no? También pensamos en nuestra familia, ¿sí? ¿Usted quiere ver a su familia en el reino de los cielos? Amén, que estemos allá todos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces, por eso es que debemos darle gracias a Dios, porque aún espera. Espera que nos afirmemos, espera que dejemos ese pecado, esa cosa que nos ata, ¿sí? Porque usted sabe que allá en el reino de los cielos, nada inmundo va a entrar. Nuestras vestiduras, ¿cómo tienen que estar? Blancas y resplandecientes. ¿Qué significa eso? Estar en santidad delante de Dios. Usted conoce los mandamientos, conoce lo que debe y lo que no debe hacer, conforme a las Escrituras. Entonces, Dios es muy misericordioso y por eso está esperando que nosotros nos santifiquemos aún más. Amén.
Pero sigamos la historia de Nínive, porque ahí no terminó todo, ahí no es colorín colorado y ese cuento ha terminado y que todos felices. No, ahí no terminó, ¿sí? Porque sigue diciendo la palabra del Señor y vamos a otro profeta. Mire que Dios usa la boca de uno, la boca de otro, como Dios usó a varias personas tal vez para hacerte el llamado a ti. Primero habló por una persona, después por un familiar, después alguien te invitó. Él usa la boca de muchas personas para convencerte a ti de que le busques. Así pasó con este pueblo de Nínive. Primero usó a Jonás y después usó a otro profeta que vino mucho tiempo después. Y ese profeta se llama Nahum. ¿Sí habías leído a Nahum? ¿Tú sabías que Nahum también profetizó, fue a la tierra de Nínive? Tiempo después, cuenta la historia de que ellos volvieron a sus andanzas, a ser sanguinarios, perversos, crueles. Y como era una nación muy poderosa, sí estaba creciendo y no solamente eso, ellos tenían pues lo que todas las naciones abominables hacen delante de Dios, que es la idolatría, la brujería, el ocultismo, todo lo abominable delante del Señor. Eso practicaban ellos también. Entonces vamos al libro de Nahum. Y vamos a leer un poquito en este libro, ¿qué aconteció después con Nínive? Dos libros después de Jonás. Amén. ¿Ya llegaron allí? Bueno, dice aquí capítulo 1, vamos a leer un poquito sobre esta historia. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Cómo estaba Dios? Indignado, porque le prolongó la vida a los habitantes de Nínive, le prolongó la misericordia, la bondad. ¿Y qué pasó? Ellos no aprovecharon esa misericordia, sino que siguieron siendo sanguinarios, perversos, malvados con las otras naciones. Dice aquí, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira. ¿Cómo es? Tardo para la ira, él tiene paciencia, dice, y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vea, si usted quiere orar bonito, aquí tiene una palabra para que le añada a su oración. Dice, Señor, las nubes son el polvo de tus pies. Y por ahí va orando, ¿sí? Entonces sigue diciendo el versículo 4, él amenaza al mar y lo hace secar, ¿sí? Y angosta todos los ríos, Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, o sea, se derriten hasta las piedras delante de Dios. Porque era necesario que el profeta iniciara con esta parte, demostrar el poder y la gloria de Dios. Porque recuerde que este pueblo, ¿sí?, de Asiria, se creían todopoderosos, se creían los más perversos, los más crueles, los más sanguinarios, se creían, mejor dicho, que todos estaban bajo sus pies. Y entonces con esta profecía Nahum les dijo de que el guerrero más fuerte y valiente, ¿quién es? ¿Quién es? Dígalo, Jehová de los ejércitos, amén. Él es más poderoso, más fuerte que cualquier guerrero de este mundo, que cualquier nación, que cualquier imperio, que cualquier hasta autoridad que se pueda levantar en este tiempo. Vemos también en este tiempo algunos presidentes de unas naciones que mantienen preparándose para las guerras, preparando sus bombas, preparando sus armas nucleares, preparándose con artillería, con tanques, con tantas cosas y muestran su poderío militar. No sé si usted ha visto esos videos,
de las fuerzas militares de esta nación, de la otra, y a veces hasta se amenazan así en las fronteras, como mostrando a ver quién es más fuerte. Pero con esta palabra, Nahum explicaba de que más fuerte que cualquier guerrero de este mundo, que cualquier nación de este mundo, ¿quién es? Es nuestro Dios, para que entendieran de que delante de Él debían cambiar, amén. Mire que aquí, si usted lee todo lo que le aconteció a Nínive, sí fue destruida esta nación, sí fue destruida. Entonces, vemos que llega un momento en que ya, por eso dice la palabra, Él es tardo o lento para la ira y grande en misericordia, que aunque hasta las canas nos soporta, nosotros no podemos abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Antes, a la primera llamada que nos haga el Señor, a esa llamada nosotros atender, a esa llamada hacer nosotros caso, no esperar, y que espere el Señor, y que espere el Señor, no después, no, porque no sabemos hasta dónde sí va a llegar esta situación de este tiempo, de la maldad, no sabemos en qué momento vamos a partir a una eternidad. ¿Y usted se imagina vivir una eternidad alejado de Dios? Sería terrible. Después de haber tenido la oportunidad de salvarnos y nosotros perder esa oportunidad solamente porque seguimos apegados a las cosas terrenales, sería muy triste, ¿sí? Entonces vemos aquí que aunque Dios es misericordioso, como lo fue con Nínive, no solamente aguantó unos años, 10, 20, yo creo que más tiempo, ¿sí? Aguantó, esperó el cambio, el arrepentimiento y nada, volvieron a sus andanzas. Así pasa a veces con las personas en este tiempo. Dios llama, Dios dice, Dios protesta contra el comportamiento de alguien y sigue en la misma condición. ¿Qué va a pasar con esa persona? Lo que sembró va a cosechar, ¿sí? Si sembró maldad, ¿qué va a cosechar? Maldad, ¿sí? Y perdición. Entonces, nosotros debemos estar alerta ante eso también. Y como les digo, no abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Bueno, hablamos un poquito sobre la paciencia de Dios. Ahora también miremos que esa paciencia es fruto del cristiano. O sea que eso debe abundar también en ti y en mí. Amén. Lo que es la paciencia, como les decía al principio, no le diga al Señor, dame paciencia. ¿Cómo le va a decir? Ah, bueno, sí estaba atento. Sí, dame sabiduría para que esa paciencia se vaya afinando también. Entonces, ¿dónde nosotros debemos como mostrar esa paciencia? En medio, primero, de las pruebas. Amén. Ser paciente en medio de las pruebas, no desesperarnos. Porque pruebas le viene al cristiano. Amén. ¿Sí? Recuerden la historia de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Dice que vinieron tempestades, truenos, creció el río y la casa que estuvo sobre la arena, ¿qué pasó? Se cayó. La casa que estuvo sobre la roca se sostuvo. Sobre las dos casas vino lo mismo. Sobre la casa de los cristianos vienen tempestades, vienen adversidades, vienen enfermedades. Y sobre la casa de los que no están buscando de Dios todavía también viene lo mismo, ¿sí? Es la misma situación. Mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar situaciones difíciles. El Señor lo advirtió. Él dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces debemos tener paciencia en medio de las pruebas. Usted no puede estar contendiendo con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Eso no, o sea, es como decirle al Señor, o sea, como una altanería, como decirle al alfarero, siendo uno el barro, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me formas así? Dios es soberano, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Bajar la cabeza y darle gloria y alabanza a Dios, como hizo Job. ¿Job estaba en medio de pruebas? Sí. ¿Y qué hizo Job cuando perdió los hijos? Se le murieron todos los 10 hijos.
Perdió todo lo que tenía, las tierras, los animales, las riquezas, y solamente, o sea, había quedado con la salud, pero después también la salud se le fue porque vino esa enfermedad, esa lepra sobre su cuerpo. Dice que la palabra de Dios, de que él en todo no pecó, sino que él adoró a Dios, que se postró en tierra y adoró. Y dijo, si Dios me dio, Dios también me puede quitar. Sea el nombre de Dios bendito. Y se quedó calladito y eso le trajo a él bendición porque por esa actitud Dios lo bendijo después. Entonces, mis amados, así como nosotros tenemos un Dios misericordioso, paciente, que nos soporta hasta las canas, hasta la vejez, nosotros también tenemos que aprender de Él esa paciencia, aprender a soportar. Recuerde, cada vez que se sienta así como bajo presión, recuerde por un momento esa imagen de Jesús yendo al Calvario. Estaba en ayuno, ¿sí? Estaba lacerado su cuerpo por los latigazos que le dieron, los azotes que le dieron. Estaba llevando esa pesada cruz y él soportó ¿hasta qué? Hasta la muerte. Él hubiera podido decir, no, no merecen que yo muera por ellos, basta ya. Y él hubiera podido decirle a los ángeles, vengan y destruyan toda esta generación. Y en ese mismo momento todos los ángeles hubieran bajado, hubieran destruido esa generación y nosotros hubiéramos perdido también la oportunidad de salvación, ¿sí? Pero Dios, Jesús, soportó esa tremenda prueba y dificultad. Y nuestras pruebas no se comparan a la gloria que nos espera en el reino de los cielos. Vea, le aseguro que cuando lleguemos allá, usted va a decir, si yo hubiera sabido que era esto tan glorioso, no, mejor dicho, hubiera pasado 3 veces lo que pasé porque lo vale, ¿sí? Lo vale y lo vale mucho. ¿Sí? Valió la pena sufrir en la tierra, valió la pena soportar, valió la pena perseverar en fidelidad, valió la pena resistirme ante el pecado y no caer en pecado. ¿Por qué? Porque esto glorioso me esperaba, ¿sí? Eso es lo que vas a decir cuando llegues a la presencia de Dios. Amén. También debemos tener paciencia con qué, con quién, mejor digamos, ¿con quién? Con nuestros semejantes. Amén. Recuerde, Dios soporta, Dios lo ha soportado a usted, Dios le ha tolerado, le ha aguantado muchas cosas, le ha exhortado, ¿sí? Entonces debemos nosotros aprender de nuestro Dios y ser pacientes con nuestros semejantes. Amén. Con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios a los padres, no exasperéis a tus hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación y con amor. Amén. Soportar a nuestros hermanitos, no todos somos iguales, no somos el mismo carácter, pero todos tenemos el mismo Espíritu Santo, fuimos lavados con la misma sangre preciosa y tenemos que caber todos en el cielo. Amén. Allá no hay cielo de 3 pisos, así que allí junticos vamos a estar. Si no cabemos aquí en la tierra, si no nos unimos aquí en la tierra, en el cielo no cabemos tampoco. Amén. Tengamos paciencia con nuestro semejante. Amémoslo, mírelo como lo mira Dios. No lo mire con ojos de puñal. ¿Sí? Como por ahí dicen que si la mirada matara. Dios mío, hay muchos que miran así. Entonces no lo mire así. Mírelo con ojos de compasión. Mírelo como lo mira Dios. ¿Se imagina una mirada de Dios, pero una mirada de juicio, de castigo, de desprecio? Él no lo haría con nosotros. Dios nos mira con ojos de compasión. Amén. Sienta compasión. No sea un Jonás de este tiempo. Sea más bien una persona que tiene compasión de su hermano. Amén. También paciencia en la oración. ¿Sí? Debemos nosotros perseverar en oración. ¿Sí ha escuchado la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿La ha oído? Vamos a buscarla en la palabra del Señor. En Lucas 18. Lucas capítulo 18. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, dice aquí, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni tengo temor de Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Estaba siendo insistente. Todo el tiempo iba a la puerta del juez y le decía, hazme justicia, escucha mi caso, escúchame, aquí estoy nuevamente. Y él llegó un momento en que lo desesperó tanto, lo acosó tanto que terminó por haciendo el juez, concediéndole lo que le pedía, ¿sí? Y aquí pregunta a Dios en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. Declaremos que sí, que aquí hay una iglesia que clama a Dios cuando día y noche, que ustedes mantienen perseverando. Amén. ¿Sí? Aquí dice así, ¿será que Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? ¿Será que se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y termina con una pregunta, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? Porque de verdad que en este tiempo la gente se desespera tanto y quiere todo instantáneo, ya viene el café instantáneo, ya viene el frutiño que es instantáneo, el lulo ya, el maracuyá, todo ya, ¿cierto? Así mismo son nuestras oraciones. Señor, pero ya. Y Dios no opera de esa manera, amén. Dios en su tiempo, en su momento, traerá respuesta a nuestras oraciones. Y puede estar pasando de que Él está mirando qué tan pacientes somos, amén. Entonces debemos ser pacientes, como es nuestro Dios, dice paciencia en la oración, ¿sí? Ore, clame, dice ahí de día y de noche, o sea, persevere. Que usted vino a la iglesia una vez por una respuesta de Dios y resulta que ese día no pasó nada según usted, porque pues Dios obra internamente primeramente, ¿sí? Entonces usted va a la casa y dice, no, yo no vuelvo por allá, no pasó nada. No, sí pasó. Pasó fue que usted se arrepintió y vino a los pies de Cristo y Dios va a empezar un proceso contigo, amén. Y no es un proceso de un día ni de un mes, porque hay personas que dicen que perseveran, pero a los 6 meses ya están como que cojeando, como que ya no les quedan las fuerzas, ¿sí? Hasta de pronto aguantan 1 año, 2 años y ya desisten de la fe. Y recuerde que Dios exige de nosotros fidelidad, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, amén. Ser fieles hasta la muerte. Y hay varios textos bíblicos que nos advierten de eso. Si usted se va al libro de Ezequiel, que es otro profeta fuerte, les voy a resumir, dice allí, da 2 ejemplos en cuanto al que es justo y en cuanto al que es impío. Dice, si el malo o el impío toda su vida ha sido malo, pero en el último momento se arrepiente, se aparta de su maldad, yo lo perdonaré. Pero dice también, si el justo toda su vida ha sido justo y en el último momento se aparta de su justicia y se vuelve malo, no le van a cubrir todo lo bueno que hizo, no le va a servir para nada. Así dice la palabra. Por eso usted no puede decir, bueno, voy a vivir el evangelio por un tiempo y después se va a descuadernar en el mundo. Todo lo que hizo, todo lo que se esforzó por agradar a Dios, eso ya va a quedar en el pasado, no va a contar delante de Dios, ¿sí? Y no es que Dios venga y, mejor dicho, te dé látigo y te castigue y te reprenda, sino que cuando una persona se aparta de Dios, ¿qué pasa?
se sale de la cobertura de Dios. Entonces es presa fácil para el enemigo, ¿sí? Es presa fácil. Le queda más fácil al enemigo atacarle a esa persona y entonces cae más fácil, hasta puede morir porque el enemigo tira a eso, tira a matar a las personas. Después de que se apartan del Señor, dice que el estado de una persona así es peor que el primero. Entonces, dice aquí que debemos nosotros ser pacientes, perseverar en oración y también, por último, dice paciencia en los resultados, ¿sí? El ser paciente, o sea, como un ejemplo, siempre hemos visto la historia de la perla preciosa, las perlas que crecen, ¿dónde? En esas conchas de mar. Dicen que es un granito de arena que se ha metido en esa conchita y dice que pasa mucho tiempo esa piedrita de arena. Después de mucho tiempo esa piedrita se convierte ¿en qué? En una perla preciosa, ¿sí? Entonces hay que tener paciencia también con los resultados. O sea, que ahorita tú dirás, no, pero yo no he cambiado, no, pero me falta crecer en el Señor. Todo es un proceso, amén. No es de la noche a la mañana que nosotros vamos a estar arriba, sino que debemos también tener paciencia con nosotros mismos, porque nosotros a veces hasta somos muy crueles con nosotros. Decimos, no, yo de verdad que Dios que me va a escuchar a mí, Dios que me va a perdonar, siempre me enojo, siempre discuto. No, Dios te está formando, te está puliendo y llegará el momento en que esas cositas que te afectan hoy ya no van a volver a tu vida. Amén. Y veamos también el ejemplo de que cuando Dios creó todo, hay una frase que me deja pensando a mí. Dice que cuando Él creó, por ejemplo, los mares o el sol o la luna, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Sí la ha leído? Vio Dios que era bueno y en gran manera. Cuando termina un día, vio Dios que era bueno y en gran manera, ¿sí? ¿Qué nos lleva a entender a nosotros eso? De que Dios se tomaba el tiempo ¿para qué? Para observar, ¿sí? Porque Dios tenía el poder de hacer todo en un solo día. Él pudo haber hecho todo en el primer día, cielos, tierra, plantas, animales, peces, el hombre, todo lo pudo haber hecho en ¿cuántos días? En uno solo. Pero Él se tomó también su tiempo para hacer las cosas. Amén. Y después se sentaba a meditar, vio Dios que todo era bueno y en gran manera. Entonces nosotros también debemos tomarnos el tiempo y meditar el porqué de las cosas, el porqué nos pasan las cosas, ¿sí? Si estás pasando una prueba, una dificultad, y tú te haces esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Debes meditar el para qué. Como dice Romanos 8:28, ¿quién se lo sabe de memoria? Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando habla de todas es lo bueno y lo que te parece malo. A tus ojos puede ser malo, pero puede ser un maestro. Ese problema se convierte en un maestro en tu vida, que te forma, que te madura y que te ayuda a crecer. Amén. Entonces, también debemos nosotros mirar y meditar, ¿sí? ¿Qué tal que esté Dios probándote? Si estás pasando una situación o está mirando si estás aquí en la congregación porque le amas o porque necesitas recibir de Él algo, ¿sí? Debemos pensar eso. Puede ser, Dios te está tratando, Dios te está probando. ¿Será que me ama o será que solamente viene por mis bendiciones? Entonces, porque las bendiciones pueden por un momento llenarte, pero eso se acaba y ¿qué queda? Otra vez el vacío. Muchas personas han venido a la iglesia porque Dios les conceda un empleo y piden pues de oración, que oremos para que le conceda el empleo el Señor. Bueno, oramos, Señor, ayuda, abre puertas en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Ese empleo se convierte pues en la piedra de tropiezo y la persona ni más se vuelve a ver en la iglesia. Entonces ahí es donde viene la prueba, la dificultad. ¿Por qué? Porque las personas no buscan a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él les puede dar.
Amén. Entonces debemos nosotros ver, observar, así como Dios observó la creación y dijo, no está bien, todo quedó bien hecho. Así mismo tú, lo que te esté pasando, medita, siéntate por un momento, habla con el Espíritu Santo, pregúntale, bueno, ¿qué propósito tienes con esta situación? ¿Qué me estás haciendo pasar por esto? Si es una enfermedad o si es un ataque del adversario, entonces hay que meternos en ayuno, en oración, ¿sí? Porque el reino de las tinieblas también se mueve, ¿sí? Si tú buscas de Dios, entonces tu enemigo va a venir a atacarte, a desanimarte, entonces ahí sentadito, ahí reflexionando, va a meditar y va a pensar y va a invitar al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que le dé esa luz y usted comprenda el porqué de las cosas, ¿sí? Puede ser un ataque, puede ser formación de Dios, ¿sí? Puede ser que, dice aquí, que a mi propia vista considero que estoy bien, pero mi intención de buscar a Dios no es agradarlo, sino recibir bendición. Esos tres aspectos pueden pasar también, ¿sí? Entonces, todo eso nos lleva ¿a qué? A entender de que debemos formar en nosotros más y más paciencia. Amén. Tener paciencia en nuestra oración, en la respuesta que Dios nos tenga, que si dice que sí, gloria a Dios, si Dios nos da un no, también darle gloria al Señor, porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros, a sus hijos. Amén. Entonces miremos ese ejemplo de Nínive. Dios tuvo paciencia, Dios soportó, Dios advirtió, pero ellos por un tiempo obedecieron. Después se les olvidó. Y ahí sí vino la destrucción. Que no acontezca lo mismo con nosotros, ¿sí? Que no acontezca de que Dios nos advierte, nos llama, nos dice, no temas, yo te ayudo, yo te soporto hasta las canas. Y nosotros allí, llega un momento en que no queremos saber nada más de Dios. Y entonces viene lo triste que es la separación definitiva de Dios, ¿sí?